gracias por venir. Agradecemos especialmente a la Secretaría Académica del CARI, al embajador Mark Kent por estar aquí con nosotros del Reino Unido, a Maya Coliche, y vamos a dar inicio al panel El problema político de las fake news, impactos y perspectivas sobre el origen digital de la desconfianza política. El resumen ejecutivo del documento Debating Security Plus de este año comienza diciendo que las certezas geopolíticas que han anclado el orden internacional de las últimas décadas están siendo erosionadas tweet a tweet. Por eso, el problema político de la fake news y su impacto sobre la confianza o desconfianza política es un tema infaltable. El tema, desde luego, no es nuevo. Ya en las Metamorfosis, Ovidio hablaba de la tan temible fama, que veía y oía lo que ocurría en todas partes. En su palacio sin puertas se oían sin cesar rumores, murmullos y confusas palabras que mezclaban con habladurías y donde cada uno agregaba algo a lo que había escuchado. Allí vivían la credulidad, el error imprudente, la vana alegría, los consternados temores, la constante sedición y los susurros de origen dudoso. Pero en el contexto actual, con fake news, los gobiernos, los reguladores, las plataformas, organizaciones de verificación de datos y ciudadanos se ven desbordados a la hora de discernir verdad de mentira y de corregir la desinformación que circula con las redes. Ante esta situación compleja, algunos proponen que la solución debe pasar por el Estado o entidades formadas por redes de distintos tipos de actores que trabajen de forma conjunta y coordinada para corregir esta desinformación. Otros proponen responsabilizar a las plataformas online por las fake news que allí se difunden bajo pena de multa, pero muchas de ellas tienen modelos de negocios de pagos por clics, por lo que tendrían incentivos contrapuestos para ser de empresas y reguladores al mismo tiempo. Otra propuesta es generar contenidos alrededor de las fake news que provean otras perspectivas o enlaces a verificadores de información. Pero todas estas alternativas traen nuevas preguntas. ¿Quién chequea a los chequeadores? ¿Qué papel jugarían los algoritmos para vincular unas noticias con otras? ¿Cuál es el papel de la vinculación internacional y de los poderes judiciales? ¿Cuáles son los nuevos parámetros de educación cívica para desarrollar pensamiento crítico ante las fake news? Y también conocer la verdad en tal caso de que existiera. ¿Ayudaría a cambiar las opiniones? ¿Hasta qué punto la gente basa su opinión política o su voto solo por lo que lee online? Así que en un año electoral, tanto en la Unión Europea como aquí en Argentina, estaremos especialmente atentos a estos temas y por suerte tenemos un destacado panel que nos ayudará a pensar estos temas desde una perspectiva argentina. Así que invito en primer lugar a José Cretaz para que nos dé su visión del tema. Buenos días, muchas gracias a los organizadores por la invitación, en nombre de la Universidad Argentina de la Empresa y también de FOPE, porque acá uno a veces tiene varios sombreros que era mencionado anteriormente en el panel previo. Como seguramente más de uno va a decir en esta jornada, a mí no me gusta la expresión fake news, ¿no? También se mencionaba al principio que es preferible hablar de desinformación más que de fake news. Lamentablemente, fake news ya es una marca y ya está instalada. Y no me gusta la expresión fake news porque, digamos que da la impresión de limitar la responsabilidad o el rol del combate contra la desinformación en los periodistas, ¿sí? Y en el periodismo y en los medios de comunicación. Y me parece, como primer aspecto relevante, y a lo mejor defraudo a alguien en el auditorio, que los periodistas hacemos muchas cosas, tenemos muchas responsabilidades, podemos hacernos cargo de montones de errores,
tenemos hasta nombres interesantes para esos errores: pescado podrido, operaciones. Tenemos nuestras propias malas praxis. Nos hacemos cargo, ¿sí? Por ejemplo, desde algunas organizaciones como FOPEA, se trata de combatir esos vicios propios, algunos históricos, con códigos de ética, buenas prácticas, decálogos de la calidad, capacitaciones, reflexión ética permanente. Pero de las fake news no nos podemos acercar, ¿sí? Me parece que hay que señalar a a dos actores relevantes que han aparecido ya un poco en lo que llevamos de esta jornada, que son por un lado las plataformas tecnológicas, porque acá estamos hablando no simplemente de la creación de falsedades, sino de la circulación acelerada, de manera inteligente, de esas falsedades. Y eso no se puede hacer sin tecnología, ¿sí? Una de las características de la desinformación de este tiempo, la desinformación ha existido siempre. De hecho, en alguna época hasta teníamos un nombre más simple, le decíamos mentira, ¿sí? Simplemente era mentira. Y se difundía con distintos objetivos, a veces políticos, a veces comerciales, empresariales, sociales, etc. Hoy le decimos desinformación, y la particularidad que tiene, y me parece que es importante subrayarlo, es que tiene un componente de sofisticación tecnológica, ¿sí? Que es lo que hace que estemos hoy acá, ¿no? Que estemos preocupados y que estemos ocupándonos de este tema. El otro actor relevante que me parece que tiene que estar citado a la conversación es la política. Para ser más exactos, los políticos, ¿sí? Y los partidos políticos, que son muchas veces los que aprovechan, digamos, o tratan de aprovechar en términos electorales de los recursos que la tecnología les provee para operar a gran escala con estrategias de desinformación. Por lo tanto, los partidos políticos, la política, los dirigentes políticos, me parece que tienen que también sentarse a la mesa y expresar al menos su voluntad de qué es lo que van a hacer para procurar combatir, atenuar el impacto de la desinformación en los procesos electorales y más allá de los procesos electorales. Me parece relevante también señalar que la desinformación es un problema no de todo el mundo, ¿sí? No es un problema global la desinformación, es un problema de algunas sociedades, ¿sí? De las sociedades abiertas, democráticas, de las sociedades que han puesto la libertad de expresión como un valor fundacional, relevante para la vida en esas sociedades. Otras sociedades que no valoran el rol del periodismo, de los medios, de la circulación de información libre, no tienen esos problemas. Entonces, también habría que poner sobre la mesa esta cuestión, ¿sí? Y cómo las sociedades abiertas se relacionan en un mundo global con sociedades que no son abiertas y que por ahí, lo hemos visto y hay antecedentes, y seguramente probablemente haya algún especialista en la sala que pueda abundar sobre cómo sociedades cerradas, gobiernos de sociedades cerradas han tratado de interferir en procesos electorales, institucionales de sociedades abiertas. Entonces, me parece que no hay que ser ingenuos en ese aspecto también. Y además atacan en algo que es uno de los valores de estas sociedades, ¿no? Que es justamente, que se ponía de relieve al final del panel anterior, que tiene que ver con la libertad de expresión, ¿sí? La pluralidad de voces en los medios de comunicación, la circulación libre de la información, el derecho de todos a poder expresarnos, y que empieza a ser amenazado incluso en la desesperación del combate a la desinformación dentro de nuestras propias sociedades, cuando, por ejemplo, se pone el acento casi exclusivamente en regular las plataformas, regular la circulación de la información, restringir el acceso a determinadas plataformas, cosas que se empiezan a escuchar en los parlamentos, ¿sí? Se empiezan a escuchar en algunas reuniones de comisión y demás, y que me parece que a veces puede ser la solución simple, pensar que simplemente con una regulación X, que además no está inventada, habría que ver hasta dónde se va a resolver el problema.
Entonces, no esperen mucho del periodismo, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, vamos a seguir trabajando sobre nuestras mejores prácticas, pero no vamos a ser chequeadores a gran escala. Parte de nuestro trabajo es chequear, verificar la información, parte del buen periodismo es consultar a todas las fuentes, verificar los hechos. Ya lo hacemos, los buenos periodistas intentamos hacerlo. Las organizaciones que promueven el buen periodismo ponen el acento en estas prácticas, pero no podemos hacerlo a gran escala porque nos falta la herramienta tecnológica a gran escala y además porque no estamos para chequear todos los hechos, sino aquellos que sean relevantes. Es cierto que en un contexto de crisis de modelos de negocios del periodismo, el hecho de que se espere de nosotros la verificación a gran escala de acontecimientos de interés público vuelve a poner en valor nuestra profesión. Podemos aportar a esa suerte de escribanía que se espera en este contexto de desinformación. Me parece también que hay que considerar la cuestión de la desinformación, tal vez extendiendo un poco los límites, ¿no?, del propio tema. Nos quedamos por ahí en estas noticias falsas que circulan, pero tal vez haya que contemplar el impacto general que la tecnología ha tenido en todos los ámbitos de la vida, no solamente en este tema, ¿sí? De hecho, las propias plataformas son actores políticos más allá de la circulación de esta información, son actores económicos muy relevantes, son actores de poder por el alcance global que tienen, por su infraestructura, por la profundidad de su capacidad para desarrollar esa tecnología, por sus niveles de facturación, por un montón de cuestiones. Entonces, tal vez, si ampliamos un poquito la mirada y consideramos que la cuestión de la desinformación es un capítulo de un contexto mucho más amplio que tiene que ver con una transformación más profunda del mundo de esta época. Llegué un poquito tarde, pero alcancé a escuchar a Harari en el primer panel, en la presentación, y me parece que si descontextualizamos mucho, finalmente no vamos a resolver el problema. Me parece que hay una mirada más amplia sobre la transformación social y el impacto de la tecnología en esas transformaciones. Y finalmente, dos comentarios. Uno que tiene que ver con un actor adicional que a veces también perdemos de vista, que tiene su propia responsabilidad, y que son los periodistas, los medios, que decimos las audiencias, ¿no? Por ahí, para la política es el electorado, la ciudadanía, el público, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de los individuos, de los ciudadanos, del público en cuidar, proteger a una sociedad abierta que necesita, para seguir siendo abierta y democrática, la información veraz, los hechos reales sobre los que construir sus posiciones, tomar sus decisiones? Y ahí el riesgo es caer en una mirada tal vez paternalista de hay que proteger a los ciudadanos, a los individuos, sin exigir a los ciudadanos, a las audiencias, a los públicos, su propio rol en este tema, ¿no? Y ahí la pregunta que me hago, y además les confieso, ya me han invitado a otros paneles sobre fake news, y lo he terminado con la misma pregunta, y es ¿hasta dónde a nuestras sociedades les importa la verdad? ¿Sí? ¿Hasta dónde está claro que es importante, ¿sí? Está claro que es relevante, que es fundamental, pero ¿hasta dónde nos importa como sociedades, ya indistintamente considerando la europea, la argentina, la latinoamericana en general, hasta dónde nos importa y qué valor tiene en definitiva la verdad? Sin meternos en la discusión filosófica acerca de qué es la verdad, esa verdad común, digamos, sobre ciertos hechos, más o menos acordada, ¿no? ¿Hasta dónde nos importa y hasta dónde, como electores, como ciudadanos, no estamos jugando el juego, aceptando el juego de la desinformación, cuando preferimos sumarnos a la divulgación de informaciones sobre las que no estamos del todo seguros, pero que confirman nuestra propia posición personal, ¿sí? Y bueno, en definitiva, si eso no errado, después termina siendo algo
que ni siquiera pesa mínimamente en la conciencia, porque después de todo, como les decía, confirma esa posición. Me parece que ese elemento también hay que considerarlo. ¿Cuál es el rol de la ciudadanía en esta discusión? ¿Qué se le va a pedir? Obviamente ahí aparece el elemento de la educación, también ya mencionado, ¿no? La formación de ciudadanos que también tengan preocupación por la defensa, la construcción de una sociedad abierta, bien informada. Por eso, para cerrar, ¿cuánto nos interesa, nos preocupa, cuán relevante es para cada uno de nosotros, como ciudadanos y como sociedad, la verdad sobre los hechos, la verdad sobre el contexto en el que vivimos? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Cretaz. Ahora vamos a invitar a Fernando Ruiz a que nos dé su presentación. Es licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Comunicación de la Universidad de Navarra en España, miembro fundador de FOPEA, autor de diversos libros, así que lo invitamos a brindar su presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a Cari por la invitación. La moderadora y el primer expositor ya me desorientaron con lo que yo iba a decir, así que menos mal que vengo enseguida, porque si no ya directamente... la verdad que es un tema que, como dijo recién José, se ha instalado con una fortaleza enorme en la discusión contemporánea. Y cuando pasa eso es que hay valor en la discusión, hay pertinencia, hay incidencia en un montón de sectores distintos. Porque la verdad que si uno pudiera seguir la evolución de la discusión sobre fake news, no para de crecer y hay distintos episodios que no hacen más que reforzar. Y yo suelo estudiar mucho, mi visión es siempre tratar de entender todo con una perspectiva histórica. Y entonces recordaba un montón de historias y de grandes autores y grandes acontecimientos que uno puede, a partir de ellas, una especie de la historia de las fake news, ¿no? Hace poco se tradujo al castellano un libro de un gran historiador, Robert Darnton, que estudia las calumnias desde Luis XIV hasta la Revolución Francesa. Y entonces empieza a analizar y describe cómo en las grandes ciudades europeas había incluso calles específicas en las cuales estaban como especializadas en la producción de noticias falsas. Se llamaban las Grave Streets. Entonces había una Grave Street en París, con distintos regímenes, ¿no? Había regímenes políticos más abiertos, monarquías absolutistas, pero en todas había una especie de espacio de producción de noticias falsas donde el estímulo para esas noticias falsas iba desde el dinero puro hasta la política, hasta la diversión, hacia la lucha entre reputaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese es un proceso que como ya mencionaron antes que yo, es un proceso que tiene fuertes raíces históricas, ¿no? Uno podría rastrear grandes revoluciones contemporáneas que han marcado nuestra era, y uno puede encontrar cómo quizás en las chispas de esas revoluciones, la chispa es finalmente una fake news, ¿no? Uno podría revisar la masacre de Boston en 1770, o la toma de la Bastilla, o el levantamiento de Madrid en 1808, y uno podría encontrar en las raíces de esas, en las chispas de ese levantamiento, fake news. Por lo tanto, lo que yo pienso es que el actual ecosistema digital ha hecho muy visibles fenómenos sociales negativos que ya eran preexistentes. Pero al hacerlo visible estas plataformas digitales, parece que fueran culpa de las plataformas digitales. Entonces, nosotros no hemos descubierto ahora que tenemos barreras emocionales entre nosotros, que estamos distribuidos socialmente en celdas, solamente que ahora tenemos una posibilidad mucho más grande de visibilizar eso. Desde ese punto de vista, yo pienso que hay que matizar un poco el discurso demonizante hacia el entorno digital, ¿no? Me parece que las burbujas no han sido creadas por ellos, los Facebook no han sido las fake news no han sido creadas por las grandes plataformas. Me parece a mí que hemos pasado una época donde decíamos
que los grandes operadores del ecosistema digital nos estaban permitiendo la posibilidad de expandir nuestra democracia, y hemos llegado en un momento, en un ciclo de percepciones en el cual parece que se han convertido en las principales enemigas de nuestra democracia. Por lo tanto, a mí me parece que hay cierto ciclo demonizador que por supuesto hay que matizarlo, porque como ustedes saben, los ciclos demonizadores ponen a trabajar a todos los parlamentos del mundo, y con algunas iniciativas más saludables y algunas iniciativas más extremas, pero claramente nos pueden sacar de un momento que yo percibo que es, quizás, esto es muy difícil de decir, yo lo tiro para la reflexión de ustedes, pero es como uno de los momentos de mayor libertad de expresión de la historia. Por lo tanto, un proceso regulador, como se está dando ahora, que puede ser muy descontrolado en algunos puntos, puede afectar esa era muy importante libertad de expresión que estamos teniendo. Esto también me gustaría decir que hay cierto pecado de origen en el mundo digital, y que no es un pecado de origen atribuible quizás porque es un cambio de ecosistema, y cuando cambian tan brutalmente los ecosistemas uno no sabe cómo se van a reacomodar los grandes valores, cuál va a ser la relación que siempre hay entre los grandes valores que una sociedad ha valorado en determinado momento histórico, a ver si esos valores van a seguir siendo respetados en el siguiente momento. Y entonces ustedes recordarán que en los orígenes del ecosistema digital se pensó que ya no tenía ningún valor, por ejemplo, el derecho a la privacidad, o no tenía ningún valor el derecho al honor, o el mundo digital era gratuito o no lo era. Y si uno recordaba la vigencia del derecho al honor, la vigencia del derecho de intimidad, uno parecía que estaba reclamando algo que era de otro mundo, no del nuevo mundo. Por lo tanto, está en este nuevo cambio de percepciones que se está dando, están esas dos tensiones, entre un imaginario ingenuo que se creó en el comienzo del mundo digital y también lo que estamos viviendo ahora, que es un ciclo de demonización muy fuerte, porque hace unos años nosotros realmente estábamos muy felices con el grado de servicio que nos daban el mundo digital, donde realmente cuando uno comentaba con alguien que quería viajar a Grecia, de pronto le aparecían las publicidades para viajar a Grecia, era un servicio extraordinario. Ahora estamos haciendo más hincapié en todo lo que tiene que saber de nosotros el ecosistema digital para poder darnos ese servicio personalizado extraordinario. Entonces, es una situación en la cual vamos pasando de un ciclo en el cual de alguna forma lo valorizábamos demasiado a un ciclo en donde lo demonizamos demasiado. A mí me parece que esto no implica que nosotros tengamos que bajar los brazos frente a las noticias falsas, entendiendo siempre que nos referimos sobre todo a las noticias falsas que tienen que ver con el discurso del odio, ¿no? Porque hay muchos motores de noticias falsas. El amor es un motor de la noticia falsa, la amistad es un motor de noticias falsas. Yo me refiero a lo que tiene que ver con el discurso del odio, aquel discurso que lo que busca es generar un proceso de destrucción interna de las sociedades, y como bien dijo José, muchas veces es una herramienta de actores políticos internacionales autoritarios que la aplican contra actores políticos democráticos. Por lo tanto, es una extensión de su política exterior, como ha habido siempre en la historia. Aquí, por ejemplo, durante la etapa del nazismo en la Argentina, existía una agencia que se llamaba Transocean, directamente dirigida por la Cancillería nazi, que tenía un montón de relaciones con las principales radios argentinas, y como las radios argentinas tenían mucha dependencia de material, me refiero de equipos de empresas alemanas, tenían casi un sistema en el cual permanentemente las noticias de Transocean eran distribuidas por las radios argentinas. Por lo tanto, era un sistema también, una red de noticias falsas, como podía ser también hoy lo que ocurre en Macedonia del Norte, en Rumania, en Europa del Este, en aquellos países donde se generaron esas granjas para distribuir y difundir noticias falsas para entorpecer sobre todo los procesos electorales en los países democráticos. Por lo tanto, ahí también tenemos unas raíces históricas. A mí lo que me parece, para ir directamente al foco, con esto terminar, lo clave es el problema político que nos presentan hoy las noticias falsas. Y el problema político podría ser el siguiente, en mi opinión.
El funcionamiento de una democracia necesita un centro informativo común. ¿Qué quiere decir un centro informativo común? Un espacio en una sociedad, en el debate público, en el cual, más allá de lo que las personas tengan, la visión que tengan, ideológica, política, etc., coincidan sobre ciertos hechos en los cuales, a partir de los cuales se va a organizar la convivencia y se va a organizar la discusión pública. Ese centro informativo común es muy valioso para una sociedad. Las sociedades se parten, las sociedades se desintegran cuando ese centro informativo común desaparece. Es decir, es un centro en el cual no estamos todos de acuerdo. Estamos de acuerdo sobre hechos básicos, pero podemos tener opiniones muy diferentes sobre lo que hacer con esos hechos básicos. Pero tenemos una coincidencia, una referencia central. Y la clave de ese centro informativo común, como bien mencionó la embajadora en el panel previo, es el periodismo profesional. Porque es el periodismo profesional que tiene distintas políticas editoriales, que tiene distintas orientaciones, tiene distintos intereses, tiene distintos incluso percepciones de la realidad, pero tiene entre el periodismo profesional, a partir de reglas comunes de procesamiento de la información, de refinación de la información, va construyendo un centro en el cual podemos coincidir sobre lo que está pasando para después que cada uno decida y las fuerzas políticas democráticas dirán tenemos que ir para allá o tenemos que ir para el otro lado. Entonces, el problema de las fake news, que desde este punto de vista lo planteo más de las fake news internacionales, o sea, especialmente aquellas fake news motorizadas por regímenes políticos autoritarios, es que intentan destruir el centro informativo común de las sociedades democráticas. Y entonces, a partir de ahí, a partir de esa construcción del discurso del odio, porque son fake news vinculadas al discurso del odio, no son fake news aleatorias, son fake news vinculadas a la construcción del discurso del odio para la ruptura de ese centro informativo común. Desde ese punto de vista, yo creo que como las fake news son un problema colectivo, la solución también es colectiva. La novedad de la época es que es mucho más fácil quizás rastrear las fake news que antes. Todavía las plataformas están haciendo lo que pueden y ahora están haciendo un poquito más porque le están obligando a pensarlo como un problema principal, cosa que antes no tenían. Hoy leí hace poco un muy buen artículo en la revista Wired sobre Facebook, que recomiendo, mencionaba que ya hay alrededor de 15.000 personas solo en Facebook, contratadas a 20 empresas, subcontratadas a 20 empresas en todo el mundo, dedicadas a revisar el material de Facebook. Pero por supuesto, eso todavía no alcanza para revisar la mayoría del material que se publica, por supuesto, en Facebook. Por lo tanto, es muy difícil poder bloquear el ingreso de fake news, más allá de la dificultad de definir cuándo estás frente a una fake news y cuándo lo que estás haciendo es violando la libertad de expresión. Así que es una discusión muy difícil. Pero además, me parece a mí esencial que todavía tenemos un retraso muy importante en la inteligencia artificial. Aquellos que saben de inteligencia artificial, yo les he escuchado decir que una de las cosas que más le cuesta a la inteligencia artificial discernir son las fake news. Con otros problemas en la distribución de información no tienen problema, pero con la fake news tienen muchos problemas, tanto que se dice que incluso, por ejemplo, la Declaración de Independencia de Estados Unidos todavía, de acuerdo a los algoritmos, catalogaría como fake news. Por lo tanto, es muy difícil para el algoritmo todavía darse cuenta de eso. Y por la masividad del material que se publica en Facebook y en otras plataformas, por supuesto, todavía es muy difícil que humanamente podamos verificar eso. Por lo tanto, claramente, me parece a mí que se trata de generar organizaciones colectivas, alianzas colectivas y sobre todo centradas en el periodismo profesional. Por eso me parece tan buena noticia lo de el acuerdo de la Unión Europea con el Foro de Periodismo Argentino, porque va en esa línea. Las sociedades democráticas necesitan fortalecer el centro informativo común contra actores internos y ahora cada vez más especialmente contra actores internacionales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Fernando por tu presentación. Ahora vamos a invitar a Brenda Struminger, que es politóloga de la UBA, periodista, escribe en el diario La Nación desde 2009, se especializa en comunicación política, tecnología, temas de género y escribe sobre fake news, trolls, bots, campañas sucias en redes y todo esto en el contexto de campañas políticas. Así que, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación.
Mi trabajo no es tanto, que me parece muy interesante escuchar, más allá de los diagnósticos, pensar soluciones, sino que lo que a mí siempre más me interesó en este tema fue ver de dónde surgen estas noticias falsas y tratar de contarlo a los lectores, al público, porque por ahí parece como una nebulosa de noticias que salen de algún lado y parece como un gran monstruo, esto que decían antes de que estamos demonizando o transformando en un gran monstruo este tipo de fenómenos. Tratar de mostrar que en realidad surgen de lugares concretos, de intereses concretos y de mecanismos concretos, de parte de muchas veces los políticos, otras de gobiernos, que también serían políticos, o incluso financieras, o incluso empresas, porque las fake news en su mayoría, por ejemplo, esto es un dato aparte, en su mayoría tienen que ver con la alimentación, por ejemplo. Hay intereses que están por detrás de esto y que pueden terminar afectando, por ejemplo, a una gran empresa de bebidas, colas, que sé que lo puedo mencionar pero no lo voy a hacer, a través, por ejemplo, de la circulación de una noticia sobre lo mal que puede llegar a ser, sin que esté chequeado, no quiere decir que no haga mal, pero por ahí la comunidad médica, no hay consenso en la comunidad médica sobre que esta noticia es falsa. Y esto, ¿por qué lo cuento por fuera de la política? Porque está clarísimo cómo esto puede beneficiar a otro tipo de bebida, por ejemplo. Y en el caso de los políticos, afectar en época electoral, sobre todo, a el partido político de la oposición o a uno de los líderes de la oposición o a uno de los líderes del oficialismo, está claro que es muy positivo, y en épocas de redes sociales también muy barato, ¿no? Por ahí con poca estructura se puede crear una campaña muy importante, si está bien pensada, que tenga un gran alcance. Otra diferencia con el pasado, que también mencionaban previamente, era necesario por ahí hacer una inversión mayor en otras estructuras, desde afiches en la calle hasta por ahí arreglos con medios, bueno, lo que sea. Hoy en día, con una campaña, con un par de herramientas en las redes, con un par de personas que tengan una mente publicitaria o creativa, se puede expandir esto de una manera muy masiva si pega bien, digamos, pega. Un ejemplo que yo puse en una nota que escribí sobre este tema era el ejemplo de Lollapalooza y el helicóptero. No sé si están todos al tanto, lo voy a contar por si no están todos al tanto. Apareció una foto que empezó a circular en las redes sociales de unas chicas que bajaban de un helicóptero en un predio justo el fin de semana del Festival de Lollapalooza, y la leyenda, había una leyenda en la foto que decía que ellas eran las hijas de María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia, y que el helicóptero era un helicóptero oficial, ¿no? Que estaba pagado por todos y todas. Eso no era cierto, pero era realmente muy difícil de comprobar qué era lo que estaba pasando, digamos, si eso era o no era cierto. Porque además lo que pasa es que si uno ve esa foto en las redes sociales y por ejemplo retuiteada o mostrada por algún referente de la confianza de uno, bueno, puede ser que en este caso uno lo crea, por más que parezca por ahí poco creíble. ¿Y qué pasa con este tipo de noticias del otro lado, del lado de los políticos que no las crearon, ¿no? Si antes hablamos de los mecanismos de creación, bueno, hablando del otro lado, bueno, una gran preocupación porque con una foto que circula mucho pueden tener un problema grande, y después también tienen el problema de si lo van a desmentir oficialmente o no, porque si lo van a desmentir oficialmente, hablando con varios comunicadores de la política, por ahí muestran que están preocupados por su imagen, y es como una especie de doble filo o doble problema o problema por extensión. Entonces también tienen que estar preocupándose por lo que puede pasar.
este tipo de información, ¿quién la comparte? Otro de los conceptos que se decía antes. Por ahí lo comparte alguien que lo cree, o por ahí lo comparte alguien que lo quiere creer, o por ahí lo comparte alguien que por ahí intuye que no es real y le interesa que esta noticia que por ahí sospecha que es falsa prospere y se distribuya. Por esto también se dice, o dicen los estudiosos del tema, que las fake news prosperan más o tienen mayor difusión en las sociedades polarizadas como la nuestra. Más allá de que ahora hay por ahí una tendencia al centro, también dicen analistas políticos, cuando una sociedad hay una polarización, una distinción muy grande entre las ideas de uno y otro polo ideológico, por ahí hay una mayor tendencia a que estas noticias empiecen a propagarse con más fuerza porque hay más gente que toma esta actitud de sospechar de la información, pero aún así distribuirla. Y para los que la están creando es como un terreno muy fácil. Y después de esto, de todo esto, quedan los que están por ahí en el medio, que no tienen una intención de compartir, pero que la reciben por esta gran difusión que hay en las redes sociales. Cuando la reciben pueden llegar a decidir qué hacer con esa información, si creerla o no creerla. Un número muy interesante, que por ahí bueno, digo el número primero y luego opino, que el 26%, un estudio de la Agencia Solo Comunicación, que es uno de los pocos estudios que hay hechos sobre este fenómeno en la Argentina, es decir, preguntar a los usuarios qué piensan sobre las fake news, decía que el 26% de la gente no chequea la información y la comparte. Parece poco, pero si ese 26% es el caudal de información que está compartiéndose, hay todo un porcentaje que está leyendo esa información que está siendo compartida, más allá de que ellos mismos no la comparten. Y este 26%, hablando con la gente que hizo este estudio, es el 26% que está de alguna forma militando por una u otra postura, no creyéndola, sino movilizándola. Aparte de los mecanismos de trolls y bots de las redes sociales que efectivamente existen, que requieren una mayor inversión porque no es algo espontáneo que hace que esas noticias circulen por gente que no recibe ninguna paga y no tiene que ver con ninguna organización, pero las comparte. Y otro tema importante de esto es, decíamos que las fake news existen desde siempre, las desinformaciones existen desde siempre. El tema hoy es también lo masivo que son, ¿no? Eso está claro, son mucho más masivas que antes, pero también el tema del anonimato, ¿no? Como muchas veces se discute si los medios de comunicación producen fake news. Desde los gobiernos muchas veces apuntan esto. Trump no se cansa de hablar de las fake news de los medios tradicionales, pero en ese caso uno puede identificar de dónde vino esa noticia falsa o esa desinformación y por ahí asociarlo con determinado interés e incluso por ahí iniciar una acción legal en contra de esto con calumnias, injurias. Bueno, los abogados sabrán mejor. Pero en el caso de las redes sociales, si bien pueden haber mecanismos y hay una voluntad de la parte de la red social de identificar de dónde viene la desinformación, también es muy difícil encontrar el origen y si no se pueden tomar medidas para encontrar el origen, bueno, creo que para eso estamos acá reunidos. Para mí lo más importante es el tema de, más allá de la regulación que trae todos los problemas con la libertad de expresión que se estuvieron discutiendo antes, es la educación digital. Eso es una opinión personal. Creo que estos problemas van a empezar a mejorar o a disminuir a medida que lo digital, que está
muy en pañales todavía, empiece a ser algo más natural y no tan impuesto por las generaciones, por el tema generacional. Los nativos digitales que reciban esto como algo natural y tengan el tema de chequear la información online de una manera incorporada, va a hacer que las cosas funcionen mejor. Por ejemplo, yo soy, no soy una nativa digital porque tengo 32 años y tuve mi primera computadora a los 16, pero mi carrera siempre estuvo alineada con el tema de lo digital. Arranqué en un medio digital, en el área, en un medio no digital, en un medio tradicional que había su parte digital y yo siempre trabajé ahí. Entonces estoy muy familiarizada con el tema del chequeo. Entonces creo que a medida que pasen los años y vayan removiéndose las generaciones, cada vez más va a haber un instinto de dónde encontrar la información verdadera, veraz o lo más veraz posible. Y bueno, ahora como es una irrupción que llega a generaciones que tenían otros parámetros, bueno, trae todos estos problemas de lo nuevo, pero no soy negativa con respecto al futuro de la posibilidad de formarse en el mundo digital.